Buenas, saludos. En esta presentación quiero hablarles lo que son la base de datos relacionales. En el primer ejercicio se pidió una base de datos relacional en la cual almacene información sobre un asunto, los asuntos que lleva un gabinete de abogados, el cual tiene que tener todas las características y atributos para poder organizar la empresa. Tiene que tener una categorización de información donde desde la fecha de inicio y finalización de un archivo esté archivado su estado, su trámite, su cada dato personal de los clientes como nombre, dirección, cédula, eh, cada archivo tenga DNI, entre otras informaciones. Se puede categorizar la información para que los asuntos sean llevados por uno o varios procuradores. Cada abogado debe tener control de este con un registro con número o con alfanumérico para que los datos personales puedan relacionarse entre sí. En este esquema de pseudocódigos hemos querido representar que tiene una fecha de inicio, de finalización, un número de registro, un asunto, el expediente, tiene un estado con ID y nombre, tiene un asunto que corresponde a un cliente X, nombre, DNI, dirección, donde el abogado o lo lleva o no lo lleva, y este procurador puede tener este nombre y este número de identificación donde tiene todos los datos necesarios. En el ejercicio número 2 se pidió una base de datos relacional donde se almacena información de un zoológico, el cual tenga el nombre, ciudad, país donde se encuentra el animal, tamaño del zoológico, presupuesto anual que se gasta en el zoológico y en cada animal. También que se tenga la diferenciación entre cada especie, el nombre vulgar y científico de cada animal, a qué familia de animales pertenece, el peligro en la extinción, si está en peligro de extinción o no el animal. Se debe guardar información sobre cada animal que los zoológicos posean y un número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Por ejemplo, en este esquema de pseudocódigo de datos relacionales se organizó poniendo que todos los zoológicos tengan un punto de encuentro entre las informaciones para que sea como si fuera un servidor único mundial, como una gran red, donde el zoológico tiene las informaciones de nombre, DNI, capital anual, área, país, ciudad. Asimismo, tiene el nombre vulgar o nombre científico del animal por su categoría, pasando a la categoría de sus datos personales. ¿Cuál animal es? ¿A qué familia pertenece? Cantidad que hay en el zoológico, alimento que come, si es o no en vía de extinción y el número de identificación de este animal, especie, sexo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Ya en el ejercicio 3 es una base de datos relacional con eh, los datos de los socios de un club náutico, es decir, un servidor y una base de datos que actúe para poder organizar un club de navegación. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee, el número de matrícula, nombre, número de amarre, es decir, donde ponen en el bote, la cuota que pagan por el mismo, de mantenimiento, etcétera. Se quiere mantener información sobre la salida y entrada del barco,
como si fuera un inmueble normal, como la fecha y la hora de salida, el destino y los datos personales del patrón, y si no es socio, el barco, todo eso. También se puede categorizar la información como ven en el esquema de pseudocódigo, donde cada información se categorice sobre el socio y se tenga la información de la embarcación diferenciada con todos sus detalles y atributos. Este ocupa un asiento registral en la base de datos con un amarre de números eh, y todos los servicios que posee: agua, luz, teléfono, mantenimiento. El amarre tiene una compra y una fecha. Esta en la zona donde se encuentra tiene que tener una letra, tipo, eh, ancho, largo, todas las características del barco. Atiende a un tipo de embarque y se diferencia si tiene empleados o no. Y cada información del empleado también se almacena en la base de datos, como pueden ver aquí, en ID, nombre, dirección, etcétera. Y en la parte de mi compañero Jorge Modesto Báez, él le tocó la el esquema de pseudocódigo de hacer un esquema de una base de datos relacional de un servicio de estructuras de estudiantes de la universidad, de cómo se puede categorizar una cátedra de una materia o de varias materias de un departamento, por ejemplo, donde la información se requiere categorizar desde encargados y directores hasta empleados de ellos y los encargados de cátedra, cómo manejan cada información para poder categorizar y ordenar la información para que no haya inconvenientes con los datos y el sistema de los ficheros estén listos para poder llevar cualquier proceso administrativo. Entre las aclaraciones de los servicios hacia el estudiante, también se puede subcategorizar para poder darle un servicio estudiantil donde podamos, con varias áreas de conocimiento de esta escuela, por ejemplo, de una escuela, brindar las asignaturas necesarias para brindar licenciaturas y posgrados, maestrías y doctorados. Eso expresa su esquema de pseudocódigo, donde este esquema relacional de base de datos representa cómo podría ir ordenado cada departamento y el departamento en sí, en sus categorías de área de conocimiento, tipo de titulación, el profesor a qué asignatura él se embarca y cómo podemos relacionar al estudiante con cada cátedra y cada profesor. Este otro diferente, este segundo esquema tiene una forma diferente. Este es en viñetas y rectangulares, formas rectangulares, donde cada departamento tiene el área de conocimiento, titulación, categorización de lo que hace el profesor, titulación a qué se refiere cada asignatura, etcétera. Las claves ajenas a 10 departamentos en área del conocimiento no aceptan nulos. La clave ajena a 10 áreas en titulación no acepta nulos. Esto es todas las claves nulas que no puede tener la base de datos, ya que son
informaciones claves para el desarrollo de la base de datos. En el borrado y modificación, ante el borrado de una tabla en la cual, por ejemplo, en Excel podemos categorizar la información, eliminar si es necesario la que se quede desahuciada como información vital y mejorar la que es vital para que pueda la escuela tener mejores resultados en sus planes de estudios. En el área de los de la base de datos del quinto ejercicio, la base de datos es para ayudar a hacer una información sobre predicciones y un centro de salud, mediciones, empleados y pacientes de un centro de salud, así como los médicos residentes, médicos estudiantes, para la redundancia, médicos cabeceras, área de limpieza, etcétera. Ya para terminar, los médicos internos, los médicos sustitutos, así como el área de limpieza y todo el personal es clasificado por cada información que tiene como código postal, NIF, provincia, población, teléfono, dirección, nombres, etcétera, ya que hay que, para medir cada dato, tienen que uno poder diferenciar los pacientes del personal administrativo y el personal administrativo de los médicos. Cada médico tiene un dato específico y único, en el que para consulta puede ser diferente cada día de la semana. Los datos de los médicos sustitutos se desaparecen cuando terminan una sustitución. Se le puede dar una fecha basada en un número único que se puede repetir día con día, en la cantidad de cantidad de las la cantidad de pacientes que recibe el médico también difiere en un día, pues estos datos que son sustituidos en el sistema es para calcular lo que se llama las probabilidades y las probabilidades de consumo y lo que se llama también el presupuesto del hospital, cuánto gasta el hospital en dar sus servicios, cuánta gente acoge anual y mensual, y así tiene las características que necesita para llevar una buena contabilidad y un buen sistema. Aquí está el sistema de base de datos, el esquema de pseudocódigo, el cual este esquema de base de datos relacional nos puede poner a pensar cómo sería este tipo de hospital. Es un esquema simple, pero que se puede agregar en cada renglón principal que está en azul, como honorarios, mediciones, paciente, vacaciones, empleados, etcétera. Se puede agregar un sinnúmero de informaciones adicionales cuando vaya creciendo la base de datos, y que es sostenible en el tiempo, ya que tiene un orden específico y que no se puede variar porque afectaría el orden del hospital. Muchas gracias, esta fue mi intervención.